Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Uriel Díaz y esto es Aquaway. El día de hoy vamos a hablar acerca del CO2. Vamos a hablar acerca de qué es, qué función tiene en las plantas, un poco de la historia y por qué se introduce en el acuario y las diferentes maneras en las que lo podemos introducir a nuestro acuario plantado. Así que comencemos por saber qué es el CO2, qué precisamente es el CO2, el tan famoso CO2. El CO2 también se le puede llamar como dióxido o dióxido de carbono. El CO2 es una molécula de gas. Se encuentra presente en la atmósfera, los seres vivos lo exhalamos al respirar y bueno, esta molécula está compuesta por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. De ahí su nomenclatura C de carbono, O de oxígeno y el subíndice 2 que indica que son dos átomos de oxígeno. El CO2 es comúnmente utilizado para hacer bebidas carbonatadas como gaseosas o refrescos. También puede ser utilizado para hacer extintores o en algunos casos como un conservador para alimentos. Pero aquí no estamos para hablar de papas fritas o cuánto azúcar tiene nuestra soda. Queremos saber cuál es la relación que tiene el CO2 con las plantas. Bueno, la relación del CO2 o dióxido de carbono con las plantas es fundamental para la vida en la Tierra, ya que las plantas consumen el CO2 para poder crecer y asimismo van a liberar oxígeno a la atmósfera, lo cual va a permitir a los demás seres vivos poder respirar y asimismo los seres vivos al respirar precisamente el oxígeno vamos a exhalar CO2 que le va a permitir nuevamente a las plantas poder realizar todas sus funciones y entonces este ciclo de vida siga y pueda ser una forma autosustentable en la cual unos organismos se benefician de los otros. El CO2 es indispensable para las plantas, ya que como todos los seres vivientes, por lo menos en este planeta, su composición molecular o atómica está compuesta con base en el carbono, que es precisamente uno de estos átomos que tiene la molécula del dióxido de carbono. Y bueno, las plantas son seres autótrofos. Esto quiere decir que fabrican su propio alimento, de tal manera que mediante un proceso llamado fotosíntesis, las plantas van a reunir agua, CO2, energía a partir de la luz y diferentes nutrientes para poder realizar todos sus procesos metabólicos y así poder crecer. De tal manera que para poder entender el verdadero funcionamiento del CO2 en las plantas, su verdadero propósito, vamos a hablar acerca del proceso de fotosíntesis y cómo es que las plantas producen este alimento que, se traduce más que en energía para poder construir más células y así poder crecer. La fotosíntesis se puede dividir en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. De primera mano tenemos la fase luminosa, que como su nombre lo indica, requiere de luz solar o en el caso de los acuarios plantados, de nuestras fabulosas lámparas. En esta fase las plantas van a absorber por medio de la clorofila presente en sus hojas la energía solar en forma de fotones, energía que posteriormente será utilizada para poder fijar todos los elementos, tanto carbono como los demás nutrientes. Es por ello que es nuestro deber en esta fase darle a nuestras plantas la suficiente luz y los suficientes nutrientes por medio de abonos y sustrato para que puedan retenerlos y posteriormente en el siguiente ciclo asimilarlos. Asimismo, durante este proceso las plantas liberarán oxígeno. Es por ello que podemos ver a nuestros acuarios plantados burbujear en medio de nuestro ciclo luminoso. A continuación tenemos la fase oscura, que no quiere decir que las plantas la realicen durante la noche, sino que en realidad no requieren de la luz para poder realizar esta fase. En esta fase es donde se sintetiza el carbono en conjunto con los demás nutrientes, de tal manera que las plantas van a descomponerlos en moléculas más sencillas que posteriormente van a poder convertir en ATPs y diferentes tipos de glucosas o celulosas dependiendo del tipo de planta para poder realizar sus funciones de crecimiento. En este proceso de fijación de carbono, las plantas van a partir la molécula de CO2 en dos partes, de tal manera que van a retener el carbono, que es el que van a utilizar, y van a liberar oxígeno, esta molécula diatómica de dos átomos de oxígeno. Y bueno, para simplificar las cosas, este ciclo se puede describir de manera más fácil como el ciclo de Calvin-Benson. Como conclusión, en la fase luminosa, con ayuda de la luz,
se van a absorber el CO2 y los nutrientes, mientras que en la fase oscura se van a asimilar esos nutrientes y se va a liberar oxígeno para que posteriormente vuelva a la fase luminosa y el ciclo se repita indefinidamente hasta que deje de haber presencia de luz o hasta que a la planta se le agoten los nutrientes necesarios para poder hacer estas funciones. Ahora hablemos un poco acerca de la historia del CO2 en los acuarios plantados. Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo ya se tenía el conocimiento del consumo de CO2 por parte de organismos fotosintéticos, al ser los acuarios plantados un tema relativamente nuevo, no se tenía conocimiento de muchas cosas y el uso del CO2 jamás había sido explorado. Fue gracias a pioneros que como Mr. Takashi Amano, el padre del acuario plantado, que se comenzó a plantear la posibilidad de introducir CO2 en los acuarios plantados para brindarle a las plantas mejores condiciones y que éstas se pudieran desarrollar de una mejor manera. Si bien es cierto que de por sí en el agua hay una buena cantidad de CO2, siendo que casi el 80% del oxígeno que existe en la atmósfera es producido por organismos fotosintéticos en cuerpos de agua, la disponibilidad de CO2 en el agua es muchísimo más limitada a la disponibilidad de CO2 en lo que es la atmósfera. Es decir, que las plantas terrestres tienen un mejor acceso al CO2, por eso es que tenemos árboles tan vigorosos, tan grandes, mientras que las algas mayormente son microalgas o son plantas sumamente pequeñas, no se puede comparar en nada. De esta premisa partió nuestro héroe y ahora leyenda, Mr. Takashi Amano, para poder averiguar una manera de poder adicionar CO2 y disolverlo en el agua para poder llevar a nuestras plantas al siguiente nivel. Esto lo llevó a realizar un experimento bastante interesante, y es que desde hace muchos años ya existían las sodas, el agua carbonatada, los refrescos. Entonces se planteó, si las sodas tienen ya de por sí CO2 en ellas, ¿por qué no adicionar agua carbonatada a nuestros acuarios? Esta fue la primera forma en la que se introdujo CO2 por primera vez a los acuarios plantados. Sin embargo, al tratarse de agua carbonatada, el CO2 o dióxido de carbono escapaba rapidísimo al ambiente, lo que no le daba tiempo para disolverse y mucho menos para ser bien aprovechado por las plantas, por lo cual este método era muy poco eficiente y después de un tiempo llevó a Mr. Takashi Amano a buscar nuevas alternativas. Es entonces que se planteó el introducir CO2 de manera continua directamente en los acuarios plantados, lo cual nos lleva al siguiente tema. ¿Cómo es que podemos introducir CO2 en un acuario plantado de manera continua, de tal modo que éste sea eficientemente asimilado por las plantas? Y bueno, para esto existen muchísimas alternativas, pero tenemos tres principales y más populares opciones que se utilizan a día de hoy en los acuarios plantados. La primera de ellas es el uso de reactores caseros a base de una reacción que produce la levadura con el azúcar. La levadura consume el azúcar y desecha CO2, el cual se acumula en una botella y posteriormente se suministra al acuario. La ventaja de este sistema es que es sumamente económico y todo lo pueden realizar con materiales que seguramente tienen a la mano. Su principal desventaja es que este sistema no es eficiente para acuarios con una mayor capacidad a 40 litros. Es por ello que para acuarios mayores a 40 litros este sistema no nos va a servir prácticamente. Otra desventaja es que su duración es muy poca. La levadura, al ser un ser viviente y estar consumiendo el azúcar, en cuanto se le acaba esa fuente de energía, esa fuente de alimento, va a empezar a morir, y al morir lógicamente va a dejar de producir CO2, lo cual nos dejará con una mezcla que nos dé una vida útil de máximo unos 15 o 20 días. Por otra parte, tenemos los reactores semiprofesionales hechos a base de un tanque de extintor, bicarbonato y ácido cítrico. En estos se va a producir una reacción por parte del ácido cítrico y el bicarbonato que va a liberar CO2, el cual se va a almacenar precisamente en este tanque y posteriormente vamos a poderlo introducir a nuestro acuario de manera continua. La ventaja de este método es que el suministro de CO2 va a ser continuo, va a podernos dar una mayor capacidad para acuarios más grandes de 40 litros
y va a tener una duración mucho más prolongada de máximo 2 meses. También, si así lo deseamos, la presión va a ser suficiente para alimentar a más de un acuario. Y nuevamente, es una opción bastante económica. Sin embargo, todo tiene un precio, y en este caso es la seguridad. Debido a que este método utiliza tanques de extintor, los cuales no están diseñados para soportar presiones tan altas y asimismo no tener un diseño que le permita tener una seguridad en la boquilla, puede dar pie a que sucedan accidentes, a que la presión sea demasiada y explote por sí sola, o a que en un descuido se caiga o alguien se tropiece y la válvula se reviente y crea un desastre. Es muy peligroso de primera mano tener gases comprimidos cerca de estancias habitacionales o cerca de seres humanos. Aunado a ello, si se trata de gases como el CO2, que si bien es muy bueno para las plantas, para los seres humanos e incluso para los peces, una sobredosis puede ser completamente fatal. Así que si van a optar por esta opción, les ruego extremen sus precauciones. Y finalmente encontramos el CO2 presurizado, el cual lo podemos encontrar en diferentes presentaciones de volumen de acuerdo a nuestras necesidades. Estos tanques van a contener el gas comprimido, por lo cual la duración va a ser muchísima, la pureza y la presión también van a ser las ideales, y asimismo, si lo deseamos, podemos alimentar múltiples acuarios con un solo cilindro de CO2. Sin embargo, su único inconveniente es el precio, ya que sí, representa una inversión inicial bastante fuerte, pero a medida que pasa el tiempo, esta inversión se va solventando y prácticamente termina pagándose sola. Ahora bien, existe el mito de que los peces, en su respiración, producen el suficiente CO2 como para mantener a las plantas creciendo de manera saludable. Este mito comparte en cierta medida verdad y en cierta medida mentira, debido a que sí, sería suficiente para una o dos plantas de muy bajos requerimientos. Sin embargo, no van a tener el mismo crecimiento en un ambiente con poco CO2 que en un ambiente de alto CO2. Y normalmente este mito se justifica diciendo que en la naturaleza, en los ríos, en lagos, las plantas alcanzan colores, formas, crecimientos exuberantes que ni siquiera en acuarios a veces con CO2 se pueden lograr. Y es hora de desmentir este mito de una vez por todas, debido a que, como les mencionaba anteriormente, entre más CO2 y más luz van a tener nuestras plantas, van a crecer de mejor manera. En la naturaleza, los cuerpos de agua están expuestos a corrientes, mareas, vientos, que permiten un intercambio gaseoso entre los gases presentes en la atmósfera y el agua de los cuerpos como tal. Esto quiere decir que gases como el CO2 y el oxígeno se van a disolver en el agua para promover un ecosistema saludable. Es por ello que en ocasiones en ambientes naturales existen plantas más bonitas y saludables que en las del acuario de tu amigo Low-Tech. Entonces, este mito en su mayor parte es falso. Entre más CO2 tengan, sin pasarse de límite, nuestras plantas van a crecer mucho más saludables. Bueno, ahora ya tenemos resuelto de dónde sacar el CO2 para nuestros acuarios plantados. Ahora, ¿de qué manera lo podemos estar diluyendo constantemente en el agua? Para esto existen 4 métodos mayormente utilizados en los acuarios plantados. El primero de ellos es los reactores. Los reactores pueden ser internos o externos. Estos, con ayuda de un flujo de agua, van a licuar de cierta manera el CO2 y a mezclarlo con el agua, haciendo prácticamente una disolución perfecta. La desventaja es que estos son muy feos, ocupan bastante espacio dentro del acuario plantado, y en el caso de los reactores externos, si se conectan a un filtro, debido a que requieren bastante presión en el agua, van a disminuir muchísimo el flujo de agua en nuestro acuario. Y si no queremos utilizarlo en un filtro canister o tenemos un sump, va a requerir de un filtro extra o de una bomba de circulación extra para poder funcionar. Ahora pasamos al segundo método, que es un método poco conocido, pero que es bastante popular o fue bastante popular hace unos años, sobre todo en Europa y Asia. Este método consiste en una campana de CO2. Esta campana alberga CO2 en su parte interna y su parte inferior está descubierta y está expuesta al contacto con el agua
de tal manera que con el paso del tiempo el agua y el CO2 se van mezclando poco a poco. Sin embargo, este método es bastante ineficiente ya que tarda muchísimo en poderse disolver el CO2 y tarda más en disolverse que en lo que las plantas ya lo utilizaron. Entonces, este método existe, pero es muy poco eficiente o sirve para acuarios de extremados bajos requerimientos. El tercer y cuarto método es acerca de los difusores. Estos pueden ser externos o internos. En los difusores externos nos vamos a ahorrar un equipo más dentro del acuario, lo cual va a favorecer la estética. Sin embargo, para utilizar un difusor externo es necesario el uso de un filtro canister. Su distribución de CO2 es bastante eficiente, aunque no tan eficiente como la de un reactor. Pero para un uso estético y práctico, sobre todo, en mi opinión, es la mejor opción para un acuario. Ahora bien, tenemos los difusores internos, los difusores que van dentro del acuario. Al igual que los difusores externos, a base de un material sumamente poroso, el CO2 se va a distribuir en burbujas sumamente pequeñas, las cuales se van a disolver muy fácilmente en la columna de agua. El uso de estos difusores internos es el más popular en el mundo de los acuarios plantados y sobre todo el más económico. Y no requiere de un filtro especial, ya que se puede utilizar prácticamente independiente del método de filtración que tengamos en nuestro acuario. Ahora bien, ¿en dónde colocamos este difusor interno para poder lograr la máxima eficiencia de disolución de CO2 en el acuario? Esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es en la parte opuesta a la salida de nuestro filtro, si nuestro filtro tiene una corriente considerable. Si nuestro filtro es, por ejemplo, un filtro de cascada o alguno que no genere demasiada corriente, tendremos que ponerlo justo en la parte de salida de agua. En estos dos métodos nos apoyaremos de la turbulencia que generan los filtros para poder mezclar de mejor manera el CO2 dentro del agua de nuestro acuario. Y bien, ahora ya sabemos cómo suministrar el CO2 de manera continua y eficiente a nuestro acuario. Pero, ¿cuánto CO2 necesita nuestro acuario para que las plantas puedan realizar sus funciones de manera óptima sin llegar a intoxicar a nuestros peces? En este sentido, también existe un mito referente a la cantidad de burbujas por segundo que podemos contar en la salida de nuestro tanque o reactor de CO2. Sin embargo, cada acuario es diferente y la cantidad de CO2 que es necesaria no se puede medir con exactitud en burbujas por segundo. Es por ello que existen tablas y test que nos permiten saber qué niveles son los ideales acorde al pH y a la dureza de nuestra agua. Para tener una referencia, entre mayor sea el pH, la cantidad de sólidos disueltos o la dureza de nuestra agua, vamos a necesitar añadir más CO2 para que pueda llegar a los niveles ideales para nuestras plantas. Y la mejor manera de tener un monitoreo general y continuo de CO2 en nuestro acuario para no pasarnos de mano e intoxicar a nuestros peces o quedarnos muy cortos y no alcanzar a cubrir las necesidades de nuestras plantas es a base de un drop checker. Este es un dispositivo que con ayuda de agua de nuestro acuario y un reactivo en base al pH nos va a dar una lectura en una escala de 3 colores para conocer cuál es el estado de CO2 en nuestro acuario. De primera mano tenemos el color azul, el cual va a representar que tenemos una deficiencia de CO2, es decir, que quedamos cortos o que requerimos adicionar más CO2. Caso contrario, tenemos el color amarillo, el cual nos va a indicar un exceso de CO2 y cuidado con esto porque podemos intoxicar a nuestros peces, caracoles o gambas. Y el nivel ideal de CO2 está indicado por un color verde. En este caso, para las condiciones de agua de nuestro acuario, va a ser la cantidad óptima de CO2 que vamos a introducir para que nuestras plantas y nuestros peces estén felices. Los beneficios de adicionar CO2 a nuestros acuarios plantados son muchos, desde tener un crecimiento exponencialmente más rápido hasta una mejor coloración. Así que no hay excusa para no tener CO2 en tu acuario plantado. Aunado a todo esto, el CO2 nos abrirá las puertas para poder mantener un muchísimo mayor número de especies que de lo contrario no podríamos mantener en acuarios que no tienen CO2. Tal es el caso de plantas tapizantes o plantas rojas que son de más altos requerimientos que necesitan precisamente del CO2 para poderse mantener saludables.
Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides darle un buen like, suscribirte, compartir el video con tus amigos y los esperamos en nuestra página de Facebook. Estamos subiendo contenido diario relacionado al aquascaping y a los acuarios plantados que seguro les va a interesar. Recuerden, yo soy Uriel Díaz y nos vemos en la próxima.